Bueno, yo soy Matías, yo soy el dueño del centro Scuba Activa en San Telmo. Yo abrí el centro en el año 96. I'm Jessica, I'm from Diving Dragonera. We have one boat, the Barracuda, and go out nearly each day one time to Dragonera in the morning. We opened the diving center in 1987, so nearly 30 years, and we start diving at Dragonera. Me llamo Chema y soy el propietario del centro de buceo Mallorca Diving Adventure. El centro abrió sus puertas en el año 2019. Yeah, the marine reserves in Spain, on the world, it's very, very good for the divers, for the fishermen, for everybody, because protect the environment. Los clientes que siempre vienen, sí, seguramente saben. Todos saben porque lo ponemos en la página web. Pero que muchos no saben es que hay dos reservas, por ejemplo. It should be more sections like this. So we just have a place where the fishes can grow up, get their babies, and it's good for everybody. Y decidí montar aquí mi centro porque el buceo en esta zona me encantó. Tienes de todo, tienes buceos tranquilos, buceos con un poco más de aventura, poco profundos, más profundos, con corrientes, las nocturnas son muy bonitas, ves vida muy grande. Normally the people know that Dragonera is a marine reserve, and they just ask the internet about this, and normally they dive at Dragonera and they just want to go to El Toro maybe. Hemos notado que hay más cantidad de peces y ahora que veremos que, por ejemplo, hay zonas que la vida es estático, no es como antes, que un día tú ves mucho, otro día no ves tanto. Hay sitios que siempre ves una enorme cantidad de peces y también la variación de peces es diferente. Muchas veces veremos varios tipos de peces todos juntos, que antes no siempre era así. Entonces yo creo que es una buena evolución. Darme cuenta que se empiezan a ver meros pequeñitos que ya cada vez van ganando terreno, o barracudas, o dentones, o corvinas, me satisface un montón. Es, para mí, que lo veo cada día, me hace sentir muy bien. We have now a group are getting bigger. We start with some little ones, and now they are really big. Yesterday we had a very, very big one. Los meros siempre eran muy tímidos y se escondieron siempre. Y ahora, bueno, no podemos acercarnos 20 centímetros, pero bastante cerca ya vienen. Entonces esto es un gran cambio. Los barracudas, como has dicho también, están delante de la cara. Y cuando esperas un poco y tienes un poco paciencia, se acercan más y empiezan a circular y es un espectáculo total. I love the barracudas, and we have some eagle rays over there. It's really, really good. Bueno, las reglas en general me parecen bien. Lo que falta son las boyas, que todavía no están. Imagino que esto dura un poco más tiempo, que luego es mejor para el fondo porque no tenemos que poner la ancla. Y cómo hay que buscar un equilibrio entre que vengan los cruceros, que vengan los turistas con sus megayates, entre eso y cuidar el medio ambiente. Hay un equilibrio. Yeah, it should be our intention to work as a group, as a protector of the marine area, and that would be much better if there are more diving centers with more ideas and can talk with the government, and then we will find a solution for everybody. Yeah.